Muchas gracias. Las partes procesales, por favor, tomen en consideración la resolución administrativa 173/2020. Un momento, por favor. Muy buenas tardes con todos los presentes, siendo las 14:30 del día 19 de septiembre del año 2023, se da inicio a la presente sesión de audiencia pública de control de requerimiento de acusación directa en el expediente número 585/2022, cuaderno 0. Proceso seguido a requerimiento del titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica. En la investigación seguida contra Alexander García Palma, a quien se le atribuye la presunta comisión de delito contra la administración pública en su modalidad de abuso de autoridad, ilícito penal previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 376 del Código Penal, en agravio de Isabel Rocío Camacho Jora y de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, representado por su Procurador Público Municipal. Dirige la presente sesión de audiencia Ana Rosela Sánchez Pantoja, jueza del primer juzgado de investigación preparatoria de esta ciudad, precisando que el desarrollo de la presente sesión viene siendo registrado en el sistema de audio y video conforme a nuestro ordenamiento procesal penal. Funge de sala de audiencias la sala de sesión virtual. Acreditaciones. Representante del Ministerio Público. Buenas tardes, señorita magistrada. Buenas tardes con los presentes en la sala virtual. Mi nombre es Aldo Ruján Villegas, fiscal provincial de la Segunda Corporativa Penal, con los demás datos de identificación ya entregados en la audiencia anterior. Gracias, doctor. A usted, doctor, muchas gracias. Defensa técnica de la parte agraviada. Defensa técnica de la parte agraviada. Hay dos partes agraviadas, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Municipalidad Provincial de Huancavelica, doctor. Inicialmente. Doctora, muchas gracias. Bueno, expresando el saludo de la tarde con cada una de las partes procesales, por la Procuraduría Pública Municipal de Huancavelica, la abogada Ferni Guadalupe Rojas Salazar, con registro CAG 5488. Bueno, me han delegado facultades con fecha 9 de agosto del presente año. Es importante señalar que el domicilio procesal se ha consignado como Avenida Manchego Muñoz, número 299, cuarto piso, con casilla electrónica institucional 49228, correo electrónico procuradormph@gmail.com. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ahora sí, doctor Camacho Mestanza, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, señorita magistrada, y con todos los presentes. Por la defensa de la parte agraviada, Rocío Isabel Camacho Jora, el abogado Cristian Aníbal Camacho Mestanza, con registro en el Colegio de Abogados de la Libertad, número 6633, con domicilio procesal en Avenida 28 de Abril, 791 de esta ciudad, con teléfono de contacto 963-800-913, con casilla electrónica 57847, correo electrónico cacmestanza@gmail.com. Gracias. Gracias, doctor. Defensa técnica de la parte imputada. Con los presentes, muy buenas tardes. Continuando con la defensa técnica de Alexander García Palma, el abogado Jean César Sumareta Segura, con los demás datos ya señalados en instalación de la audiencia de control de acusación. Muchas gracias. Gracias. Tomen en cuenta, a ver, señor abogado Camacho, tomen en cuenta la resolución administrativa 173, ¿ya? Bien. Doctor Morales, está acreditada la defensa técnica de la parte imputada. Muy buenas tardes.
Se le autoriza para que pueda abandonar la plataforma virtual. Conocedores de la recargada agenda de Miki, ¿va a acreditarse? No, ya no es necesario, señora magistrada. Más bien, muchas gracias por concederme el retiro. Buenos días, buenas tardes con todos. A usted, doctor. Bien. Señorita especialista de audiencias, de cuenta sobre el despacho pendiente u otra incidencia. Sí, señorita magistrada, muy buenas tardes y con los presentes conectados en nuestra plataforma virtual, muy buenas tardes. Para dar cuenta, doctora, que no contamos con ningún escrito pendiente por resolver. Gracias, doctora. Bien. ¿Alguna cuestión previa, señor fiscal? No, ninguna, doctora. Abogados defensores de la parte agraviada, Municipalidad Provincial de Huancavelica, Ninguna, señorita magistrada. Defensa Técnica de Rocío Camacho Jora, Ninguna, señorita magistrada, gracias. de la parte imputada, doctor Sumaeta. Ninguna, señora juez. Bien. Un momento, por favor. Previamente al desarrollo de la sesión de audiencia, debemos de tener en cuenta que en el cuaderno 585-2022, cuaderno 30, se ha emitido el auto de vista 60-2023. Es a consecuencia de la apelación de la resolución 17 del 10 de abril del año en curso. El superior despacho ha confirmado la resolución emitida por esta judicatura y en consecuencia debe de realizarse la audiencia conforme a su estado. Siendo el estado del proceso, habiendo ya emitido pronunciamiento respecto a la solicitud de constitución en acto civil, de resolución número 17 del 10 de abril del año 2023. Vamos a dar por reanudada este acto procesal y en consecuencia con la precisión de que se ha declarado fundada la solicitud tanto de la Municipalidad Provincial de Huancavelica y doña Isabel Rocío Camacho Jora. En consecuencia, dando por reanudada esta sesión, se concede el uso de la palabra al señor fiscal para que oralice su requerimiento acusatorio. Tiene el uso de la palabra, doctor Aldo. Escuchamos. Bien, gracias, doctora.
Bien, en el presente caso, la agraviada Isabel Rocío Camacho Jora inició contra la Municipalidad Provincial de Huancavelica un proceso judicial en el cual pedía su reposición judicial. Es así que mediante la resolución judicial número 2, de fecha 14 de febrero del 2019, recaída en el expediente 577-2018-14, medida cautelar fuera del proceso, se ordenó su reincorporación en forma provisional en la plaza de abogado 1, cargo responsable de la oficina de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente de Muna, o cargo similar, hasta que se resuelva en definitiva el proceso principal. La reposición se efectuó en fecha 20 de febrero del 2019 con el levantamiento del acta de reposición, llevada adelante en el local de la Municipalidad Provincial de Huancavelica con la participación de la licenciada Nérida Paitán Ramos de la Subgerencia de Recursos Humanos. Mediante la resolución de alcaldía 112-2020-AL/MPH de fecha 22 de junio del 2020, se materializa ya vía acto resolutivo esta orden del juzgado civil por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, documento mediante el cual en su artículo primero encarga de manera provisional a la abogada Isabel Rocío Camacho Jora como responsable de la oficina de la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente de Muna, de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, hasta la designación de un nuevo titular de la plaza número 125. Abogado 1, responsable de Muna. Es así que la agraviada se mantenía en dicho puesto. Sin embargo, el investigado Alexander García Palma, en su calidad de gerente municipal y abusando de sus funciones, ha ordenado a la Subgerencia de Recursos Humanos la rotación de Isabel Camacho Jora de la plaza de la de Muna a la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante el memorándum 993-2021-GM/MPH de fecha 12 de julio del 2021, sin justificar el motivo del cambio, consignando únicamente en el citado documento como fundamento por necesidad de servicio, no advirtiéndose del mismo justificación racional y razonable para dicho desplazamiento, como por ejemplo, informes de sobrecarga de trabajo, informes de necesidad personal, entre otros. Siendo que en la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica no existe la plaza de abogado 1. Por lo tanto, dicho desplazamiento excede las funciones del investigado, causando un perjuicio pues moral, laboral y de servicio a la agraviada al tener que elaborar en un área donde no se cuenta con la plaza o cargo que ostenta, menoscabándola como ser humano, vulnerando además la directiva número 014-2019-MPH, normas y procedimientos para el desplazamiento del personal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, en el punto 9.2.3, donde se señala que toda rotación de personal se realizará en forma escrita por la máxima autoridad administrativa, vale decir la gerencia municipal, quien deberá realizar la respectiva evaluación en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos, verificando los requisitos mínimos, hecho que no se ha cumplido, ya que el encargado en dicho momento, Teodor Quispe Quinto, nos ha informado en su declaración de fecha 11 de abril de 2022 que nunca se produjo una conversación con el gerente municipal Alexander García Palma sobre la rotación del abogado Isabel Rocío Camacho Jora. De otro lado, encontramos que el acusado, excediendo sus funciones, actuando en forma arbitraria, ordena el cambio vulnerando el manual de organización y funciones, ya que conforme a este cuerpo normativo en la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica no existe el cargo estructural de abogado 1. En segundo lugar, el ROF, o Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, en su artículo 18, señala: la gerencia municipal es un órgano de dirección ejecutiva de la gestión municipal que tiene como objetivo el planeamiento, organización, dirección y control de todas las actividades en la municipalidad, siendo que en el literal R textualmente nos señala proponer al alcalde, entre otros, la rotación de personal. Al respecto, basta con recordar que la agraviada ha sido repuesta judicialmente en el cargo estructural de abogado 1. Sin embargo, tal como se ha desarrollado en la Gerencia de Asesoría Jurídica, no existe dicho cargo estructural. En dicho sentido, su cambio se convierte en abusivo y arbitrario, siendo que dicho cambio, como se ha manifestado,
fue materializado con el memorándum 311-2021-SGRH-GAF/MPH en fecha 20 de julio del 2021, firmado por el encargado de la sugerencia de recursos humanos en dicho momento, el señor Teodoro Quispe Quinto, y en base al memorándum 993-2021-GM/MPH, rota a la denunciante Isabel Camacho Jora, la Gerencia de Asesoría Jurídica. Este último documento, indicio que el que ordena el cambio es el gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, quien responde al nombre de Alexander García Palma, toda vez que el subgerente de recursos humanos únicamente da trámite al ordenado por la gerencia municipal. Bien, pese a la existencia, pues, de informes dirigidos al gerente municipal, Alexander García Palma, que recomendaban que la agraviada Rocío Camacho Jora retorne como responsable de la MUNA, este no ha tomado en cuenta los mismos, causando pues perjuicio no solo a la agraviada, sino a la propia entidad de la que forma parte por su actuación arbitraria. Esos son los hechos en el presente caso, señorita magistrada. En el caso de los elementos de convicción, tal como ha estado haciendo, ¿los doy por leídos o hay alguna objeción de las partes? No sé. A ver, doctor, ¿usted se ratifican todos los elementos de convicción? Sí. Sí, doctora. Ya, al haberse conferido traslado a las partes procesales, son 15 elementos de convicción, perdón, 13 elementos de convicción que el señor fiscal está presentando. Se va a prescindir su lectura, en tanto que se les ha corrido a todo traslado a todas las partes procesales en forma oportuna. ¿Alguna objeción? Abogada de la Procuraduría. Doctor Camacho. Ninguna observación. Doctor Sumaeta. Conforme. Bien. Prosiga, doctor, le escuchamos. Bien. Como vuelve a señalar, el acusado Alexander García Palma está como autor del presente hecho. No existen circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal de la parte acusada. El tipo penal previsto, pues, es el 376, abuso de autoridad, básicamente el que, abusando de sus atribuciones, ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien. Es el primer párrafo específicamente de este tipo penal. Bien, estando que el señor Alexander García Palma no presenta biografía delictual, estamos solicitando un año de pena privativa de la libertad que se encuentra dentro del primer tercio de la pena prevista, que es no mayor de 3 años. Ahora, conforme al artículo 39 del Código Penal, la inhabilitación se impone como pena accesoria cuando el hecho punible cometido por el condenado constituye abuso de autoridad, de cargo, de profesión, oficio, poder. En este caso, estamos hablando del delito de abuso de autoridad por el tema del ejercicio irregular, pues, del cargo al haber hecho el cambio sin contar, pues, con los requisitos legales. Estando lo señalado y concordado además con el artículo 38 y 37, con el inciso 1 del artículo 36 del Código Penal, solicitamos en su oportunidad además de la pena principal se le imponga como pena accesoria la prevista en el artículo 36, inciso 1, la privación del cargo de gerente municipal que desempeña en la Municipalidad Provincial de Huancavelica por el mismo lapso de la condena, ¿no? Entendemos que esto se ha hecho antes del cambio de gestión. Por tanto, no desconozco si el señor sigue en el mismo cargo, doctor. En cuanto a la reparación civil, no me voy a pronunciar, dado que existen actores civiles constituidos. Eso sería todo en esta parte, doctor. Gracias. Bien. En este punto, se concede el uso de la palabra a los actores civiles, procuradora pública, abogada de la Procuraduría Pública Municipal. Sí, muchas gracias, doctora. Abogada, antes previamente, ¿usted cuenta con el poder que le ha señalado le ha otorgado el señor procurador o usted tiene Como lo había señalado ya, el escrito de delegación de facultades se presentó con fecha 9 de agosto del presente año, doctora,
y fue admitido con la resolución número 21 de fecha 28 de agosto. Un momento. Muy bien. Bien. Sí. Sí, doctora. Escuchamos. Bien, muchas gracias. Para poder iniciar con el sustento, bueno, conforme a los hechos ya descritos por el representante del Ministerio Público, esta parte ratifica los hechos antes descritos y nos ratificamos también en el escrito presentado con fecha 16 de junio del 2022, el mismo que consta de la solicitud para poder constituirnos como actores civiles. Bueno, mediante el cual se ha precisado que la reparación civil comprende la restitución del bien y de la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, tal como lo establece el artículo 93 de nuestro Código Penal, siendo que la reparación civil se rige por el principio del daño causado, cuya unidad procesal y penal protege el bien jurídico en su totalidad, así como a la víctima. Respecto al daño, se tiene que se ha producido una lesión o un interés jurídicamente protegido, por lo que sí resultaría de aplicación al presente caso. Asimismo, señorita magistrada, consideramos importante señalar que la regulación del monto indemnizatorio depende de la relación de causalidad, sin importar si estos hayan sido previsibles o no, configurándose así un... Apaga el micrófono. Sí, ¿se me escucha? Disculpe. La palabra previsibles fue lo último que se le logró escuchar. Bien, continuando con el escrito, como lo señalé ya, presentado con fecha 16 de junio del año 2022, se solicitó la constitución como actor civil a nombre de la Procuraduría Pública Municipal de Huancavelica. Hemos considerado también que el hecho denunciado sí tiene relevancia penal, por lo que se encuentra subsumido en el tipo penal del delito contra la administración pública en su modalidad de abuso de autoridad, subsumiendo el nombre juris del artículo 376 de nuestro código, el mismo que prescribe pues que el funcionario que abusando de sus atribuciones comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien, el mismo que será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. En cuanto al monto, hemos señalado en dicho escrito y nos ratificamos en el mismo, solicitando el importe de 2.000 soles, el mismo que deberá ser asumido por el señor imputado Alexander García Palma. Muchas gracias, señorita juez. Bien, estos 2.000 soles, ¿a qué tipo de daño abarca? Se ratifica conforme a la resolución y emitida por este despacho judicial con número 10. Gracias. ¿Tipo de daño? Hemos considerado en el escrito, perdón, como el daño extrapatrimonial, señorita magistrada. En su vertiente. Daño extrapatrimonial. Ya, tiene su vertiente, ¿no? Daño por moral, daño a la persona. Disculpe. Resolución número 17, doctora, ahí se señala que usted lo debe tener a la vista, ¿ya? En la cual declaró fundada su solicitud. Se indica que es por daño moral. ¿Se ratifica? Sí, es por daño moral, me ratifico, señorita magistrada. Bien. Tiene el uso de la palabra doctor Camacho. Por la agraviada Isabel Rocío Camacho Jora. No sin antes también advertimos que la misma agraviada se encuentra en plataforma. ¿Va a acreditarse? Que proceda con su acreditación, señora Camacho Jora. ¿Va a acreditarse, doctor Camacho, su patrocinada? Deme un minuto, por favor, para consultarle. Ya, prosiga en todo caso, doctor. Prosiga.
Bueno, estando ya los hechos expuestos, solicitaría también se prescinda de hacer el fundamento respectivo, toda vez que se va a redundar sobre los hechos. Precisándose, señorita magistrada, que nos ratificamos también en el escrito presentado con fecha 14 de junio de 2022, en el extremo de la constitución en actor civil por esta parte procesal. Respecto de la pretensión económica como reparación civil, esta parte ha solicitado la suma de 10.000 soles. Esto a razón de daño extrapatrimonial en su vertiente del daño moral por la suma de 6.000 soles, y con respecto al daño patrimonial en su vertiente de daño emergente por la suma de 4.000 nuevos soles. Este último que deriva de los gastos irrogados por concepto del pago de honorarios a la psicóloga con la que venía realizando sus terapias psicológicas producto del hecho ilícito. Eso es todo, sería en cuanto a nuestra participación. Precisándose además, señorita magistrada, que en ese escrito se ha cumplido con adjuntar los recibos de honorarios por concepto de pago de terapias psicológicas. Y también, bueno, se ha ofrecido la testimonial del señor Teodoro Juan Quispe Quinto. Ya ves, quien todavía no Correcto. estamos en recibimiento de las pruebas, sin embargo, eso lo podemos realizar ya en el momento pertinente, doctor Camacho. Correcto, doctora. Entonces, eso sería todo en cuanto a los hechos expuestos y la pretensión económica postulado por esta parte procesal, señorita magistrada. Bien, lo tenemos en cuenta, doctor. En este acto, se advierte del presente cuaderno que no existen observaciones al requerimiento fiscal. Respecto a lo cual, en este acto se pasará a emitir la siguiente resolución.
Previamente, señor fiscal, el verbo rector que ha dirigido la conducta del agente, doctor Aldo. Es abusar de sus atribuciones. ¿Ya? No, perdón, es ordenar un acto arbitrario que causa perjuicio a alguien, doctora. Ya, ordenar un acto arbitrario que causa perjuicio, ¿no? Sí, doctora. Listo. Causa perjuicio a alguien. Listo. Bien, gracias, doctor. Resolución correlativa del día de la fecha. Autos vistos y oídos en la presente sesión de audiencia pública, el requerimiento acusatorio sustentado por el señor representante del Ministerio Público y la parte pertinente a la reparación civil de los actores civiles, considerando primero, conforme al Acuerdo Plenario 6-2009 CJ 116, fundamento 13, el control formal de la acusación fiscal está contemplado en el literal A del apartado 1 del artículo 350 del Código Procesal Penal, el mismo que comprende los supuestos descritos en el artículo 349 de la misma norma invocada. Siguiente. Al momento de sustentar su requerimiento acusatorio, el señor fiscal se advierte que cumple con los presupuestos señalados en las normas precitadas, como son los datos de identificación, la relación clara y precisa de los hechos que por principio de imputación necesaria se exige. Asimismo, las circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores, los elementos de condición en que funda su requerimiento acusatorio, a los cuales por principio de remisión nos remitimos, máxime si no ha habido mayor objeción en este punto, también el grado de participación del acusado a título de autor, la calificación jurídica en el primer párrafo del artículo 376 del Código Penal, asimismo en este acto ha precisado el señor fiscal, también el verbo rector que ha dirigido la conducta del agente, que es el de ordenar un acto arbitrario que causa perjuicio a alguien. También se ha visto en este punto la ratificación de parte de los señores actores civiles, esto es, abogada delegada de la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Huancavelica en un monto de 2.000 soles por daño moral, y la defensa técnica de la agraviada Isabel Camacho Jora por 10.000 soles, siendo que 6.000 soles es por daño moral y 4.000 soles por daño emergente, lo cual será debatido en el estadio pertinente acorde a la modalidad delictiva. La judicatura advierte que tanto el ente persecutor del delito como los autores civiles han dado cumplimiento a la normativa precedente y por lo que este despacho judicial no efectúa mayores observaciones. Razones por las cuales la juez del primer juzgado de investigación preparatoria de Huancavelica resuelve: 1. Integrar la acusación en cuanto al verbo rector que ha dirigido la conducta del agente, el cual es de ordenar un acto arbitrario que causa perjuicio a alguien. Siguiente. Por precisada la reparación civil a favor de la parte agraviada, Municipalidad Provincial de Huancavelica en un monto de 2.000 soles por daño moral. Agraviada Isabel Camacho Jora, un monto de 10.000 soles, correspondiendo 6.000 soles por daño moral y 4.000 soles por daño emergente. Siguiente, declarar la validez formal de la acusación escrita sustentada oralmente en esta sesión de audiencia. Se advierte también en el presente acto que no hay observaciones al requerimiento fiscal de carácter sustancial. Abogado defensor de la
magistrado ha presentado algún escrito, ha solicitado algo. Existe en autos un requerimiento de sobreseimiento, señora juez. ¿Con qué fecha, doctor? Está en el escrito de formulación de observaciones sustanciales. Bueno, esto ha sido presentado por el abogado Juan Omar Silvera Malpartida en junio del 2020. Ese es el dato que tengo. Un momento. Señorita especialista, sírvase dar cuenta de ese escrito. ¿De qué fecha dijo, doctor? El escrito está fechado con junio del 2020. ¿Julio? Junio con N, junio del 2020. 2020. Así está en el escrito, señora juez. Un momento, por favor, ¿no? Un momento. ¿Con qué resolución se le ha admitido, doctor Sumaeta? Disculpe, doctora, si me permite. Sí, doctor, claro. Indíqueme. El doctor Omar Silvera, si mal no lo recuerdo, era abogado defensor del señor Rómulo Callagua Paitán. No podría ser abogado del señor Alexander García Palma. Por lo menos no tengo conocimiento de ese documento que menciona el doctor Sumaeta. Justamente Bueno, a consecuencia de ello es que estoy teniendo razón porque en el cuaderno que tenemos de acusación directa no advierto dicho escrito, pues se le está preguntando al doctor. En todo caso, al momento de la culminación de la oralización del requerimiento acusatorio, debió hacer notar, por tanto, quien habla, en base a lo que se tiene a la vista, señaló que no había mayores observaciones. Sin embargo, en este acto se le concede el uso de la palabra al doctor Sumaeta, por cuanto en la sesión de audiencia realizada el 22 de julio del año 2022, hasta esa fecha no se tenía ningún escrito del acusado. No había ningún escrito en el expediente, por lo menos no lo hay, ningún escrito. Ahora, después de ello, porque hasta ese momento se ha conferido los traslados a las partes procesales y en efecto se tiene también la oposición, bueno, las solicitudes de constitución en actor civil y las oposiciones, o en todo caso también un pedido formulado para una incorporación tercera. Pero de ahí, en la audiencia de agosto del año 2022 tampoco se ha visto. A ver, vamos a ver un momento. Y ya el 10 de agosto solamente se ha emplazado al alcalde Rómulo Callagua. Y en efecto, como señala en el fiscal, dicho alcalde pues tenía como abogado defensor al doctor Silvera. Sin embargo, a ver, doctor Segura, ¿usted tiene la copia de ese escrito? ¿Qué fecha ha sido presentado? ¿Y la resolución que la admite? tengo el escrito, señora juez, de 1, 2, 3, 4, 5 hojas, firmado por el letrado Silvera
Consultoria Jurídica Silvera, Juan Omar Silvera Malpartida, firmado por mi patrocinado con DNI 200-882-60, y que luego acá en una de las hojas hay una impresión, mesa de partes electrónica, 10 de agosto del 2022, 14:02 y 54. En ese sentido, bueno, no es lejano lo que está observando, obviamente, el fiscal con bastante razón, ¿no? Si él ha sido el abogado del alcalde, el problema es que ellos pues son abogados del alcalde, es más, trabajan para la municipalidad y igualitos defienden al alcalde y defienden a los funcionarios. Esa es una práctica cotidiana que realizan de mala manera los funcionarios. Pero, claro, pero... Pero lo cierto es que yo tengo el escrito y que eso me ha entregado mi patrocinado cuando me llamó para yo poder ser su abogado. Y yo sobre el entendido de que este escrito está ingresado en la fecha oportuna, porque eso es lo que le ha dicho el abogado a mi patrocinado. Doctor, Que se debe, ese sí, señor. A ver, si hablamos los dos no nos vamos a entender. Termine mejor, doctor. Lo escucho. Estoy escuchándole. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha. Ya, usted estaba hablando, doctor. ¿Terminó? Ya, sí, solamente que tengo el escrito y bueno, si en realidad no ha sido ingresado al sistema, porque lo único que tengo acá es una fecha que no sé si será, porque obviamente la fecha sí, acá dice junio de 2020 y es absurdo que sea esa fecha porque la acusación es de fecha posterior, pero acá hay en una hoja al final dice mesa de partes electrónica que puede ser en todo caso 10 de agosto del 2022. Sería esto, pero en todo caso, si aún así ya no fue eso así, quiere decir que simplemente el abogado no ha ingresado este escrito y bueno, no tendría nada que sustentar. No voy a exigir, no voy a obligar algo que no. Ahora, acá dice 585-2022, incidente 0. De repente puede ser que lo haya ingresado a ese incidente. Bueno, por lo demás ya no entenderíamos en todo caso qué ha sucedido con... Ya, a ver. Lo ha ingresado sencillamente, ¿no? Ya, le voy a hacer algunas preguntas, doctor, ¿ya? Mire, la primera sesión de audiencia, luego de conferido traslado a todos los sujetos procesales, notificadas todas las partes, sus domicilios reales, y asimismo lo señalado por este despacho judicial, es que mediante la sesión de audiencia se ha realizado el 22 de julio del año 2022. Esta ha sido la primera sesión de audiencia. ¿Sí? Y es esa primera sesión de audiencia en el expediente de manera física, que lo tengo ahora, porque en el sistema no hay. Ahora, de manera física, se tiene que no existe otro escrito que haya presentado. Señorita especialista, pide informe, por favor, a la especialista de causa en este punto. Señorita especialista de audiencia. Sí, doctora. Ya, estoy a la espera. Entonces, no hay otro escrito que haya presentado. Más y mediante resolución número 1, se señala audiencia para el día 22 de julio del año 2022. Entonces, si la primera audiencia fue el 22 de julio del año 2022, todas las partes procesales han estado presentes, incluida su persona. Y en esa parte no había
no había hasta ese día mayor observación presentada a este despacho judicial. Posteriormente a ello, la continuación de esa audiencia ha sido con fecha 10 de agosto del año 2022, porque a esa fecha efectivamente usted solicitó que se le permita estudiar el caso, que sí está en el acta de sesión de audiencia, y a fin de que recién estaba asumiendo el caso, no había tenido tiempo de revisar el expediente. Y por esa razón se suspendió para el día 10 de agosto. Hasta ese día no había ningún escrito, no aparece en el expediente. Del 10 de agosto en adelante, ya las incidencias han sido conforme tienen conocimiento de las partes procesales, y el día 10 efectivamente se solicita, a raíz de la solicitud que formuló la defensa técnica de la coagraviada, Rocío Camacho Jora se emplace al alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Rómulo Callao Paitán, por cuanto él mismo se le solicitaba su constitución como tercero civil. Entonces, de ahí se suspendió para el 13 de septiembre, ¿no? Hasta que se emplace a esta persona. Y ya el día 13 de septiembre, no se llevó a cabo la audiencia porque Habla se encontraba en otra sesión, y se llevó el día 11 de octubre. El día 11 de octubre se reprogramó esta sesión de audiencia para el día 17 de noviembre del mismo año. En ese punto no asistió el abogado defensor que se acredita, y no se pudo llevar adelante la sesión. Y ya posteriormente se señaló una nueva fecha, no se justificó la inasistencia del mismo, se tuvo como tal, y acto seguido se realizó la sesión de audiencia. El lunes 10 de abril del año 2023. Acto procesal en el cual se emite pronunciamiento por su despacho judicial, y hasta ese día no hay ningún escrito que usted alude, doctor Sumael. Posteriormente ya vienen las incidencias de la apelación a lo que resuelve el juzgado, el auto de vista que debe estar aquí, y también delegación de facultades, entre otros. En virtud a ello, se le pone de conocimiento en este acto, señor abogado defensor, y se va a requerir el informe respectivo del especialista de audiencias. Que cumpla con informar especialista respecto a lo señalado por el abogado defensor a favor de su patrocinado en la acusada.
Doctora, sí, doctora, para darle cuenta, de haber revisado el sistema integrado judicial, doctora, de haber revisado tenemos 16 escritos que han ingresado, bueno, hasta la fecha, pero ninguna de ellos pues se observa que el escrito que haya presentado la parte imputada, doctora. Gracias. Bien. Señor abogado, tiene el uso de la palabra. Señora, pues bueno, queda claro que el escrito no ha sido ingresado, es más, el escrito que yo tengo solamente es una impresión, no tiene tampoco el sello de recepción si fuese entregado de manera física. En todo caso, no hay nada que sustentar, ya habrá sido una misión del abogado. No tengo nada que sustentar, señora. Bien. Estando a ello, la judicatura va a pasar a emitir la siguiente resolución. Su audio está apagado, doctora. Disculpe. Muchas gracias. A ver. Entiendo que no se me ha escuchado nada. Entiendo. Acto seguido, voy a pasar a emitir la siguiente resolución. Resolución correlativa del día de la fecha, autos vistos y oídos, el requerimiento acusatorio del señor representante del Ministerio Público, y habiéndose verificado que no existe observaciones de parte del acusado presentadas a este despacho judicial, lo cual ha quedado registrado en este acto de sesión y considerando. Primero, conforme a los fundamentos 14 y 15 del Acuerdo Plenario 6-2009 CJ 116, el control sustancial de la acusación está en función al mérito mismo del acto postulatorio del fiscal y tiene lugar en un momento procesal distinto luego de la subsanación de las observaciones de la acusación fiscal. Comprende el examen de la concurrencia de 5 elementos necesarios para la viabilidad de la acusación respecto de los cargos objeto de investigación, el elemento fáctico, jurídico y personal, los presupuestos procesales vinculados a la vigencia de la acción penal y los elementos de convicción suficientes. Siguiente. En el presente caso no se advierte de autos que existan observaciones al requerimiento acusatorio de carácter sustancial que afecten el fondo del proceso. Habiéndose efectuado la verificación respectiva, garantizándose el derecho a la defensa de la parte imputada, también esta judicatura ha procedido a realizar el control sustancial del requerimiento acusatorio, advirtiéndose del requerimiento realizado por el Ministerio Público que el hecho imputado resulta siendo típico porque esta base fáctica plasmada por el Ministerio Público se adecua al tipo penal descrito en el primer párrafo del artículo 376 del Código Penal. No se advierte causales de justificación o exculpación de la conducta incriminada, tampoco causales de extinción de la acción penal, lo que se resuelve declarar la validez sustancial de la acusación escrita sustentada oralmente en esta sesión de audiencia por el señor fiscal. Cuestiones probatorias y convenciones probatorias. Doctor Sumadeta, ¿van a arribar a convenciones probatorias con el señor fiscal? Ninguna, señora juez. Bien. En este acto pasamos a las cuestiones probatorias. Se solicita al señor fiscal proceda con oralizar los medios de prueba ofrecidos, indicando la pertinencia, conducencia y utilidad de los mismos, precisando a las partes procesales que hagan notar a este juzgado si han ofrecido medios probatorios. Tiene el uso de la palabra el doctor Aldrin. Escuchamos. Bien, gracias, doctora. Ofrezco como testimoniales la declaración de la
agraviada Isabel Rocío Camacho Jora, identificada con DNI 73039824, de ocupación abogado, servidora pública en la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Bueno, eso fue cuando hice la acusación, no sé actualmente en qué lugar se desempeña, con celular 999-30-42-33, con domicilio real en Avenida 28 de Abril, número 791, el barrio San Cristóbal, Huancavelica. Quien va a deponer sobre lo siguiente: si conoce al señor Alexander García Palma, cómo se dieron las circunstancias de su ingreso a la Municipalidad Provincial de Huancavelica, cómo se dieron las circunstancias de su reincorporación laboral, cómo se dio esto y en qué cargo o plaza fue asignada, si sabe si su desplazamiento de la Demuna a Huancavelica fue motivado o fue un cambio arbitrario, si en la Gerencia de Asesoría Jurídica de Huancavelica existía el cargo de abogado 1, entre otras preguntas que surgirán de la propia declaración. 2. La declaración del testigo Teodoro Juan Quispe Quinto, identificado con DNI 41733095, de ocupación contador público. En el momento de la acusación era gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, desconozco actualmente en qué cargo labora, con domicilio real en Avenida Santos Villa 455, el Distrito de Ascensión, Huancavelica, y con celular 977-98-94-64. ¿Quién depondrá, pues, si conoce al señor Alexander García Palma, si conoce a la señorita Rocío Camacho Jora, cómo se dieron las circunstancias del ingreso de Rocío Camacho Jora a la Municipalidad Provincial de Huancavelica? En julio del 2021 se encontraba laborando como subgerente de recursos humanos o fue simplemente como encargado. Si sabe si el desplazamiento de Rocío Camacho Jora de Muna Huancavelica a la Gerencia de Asesoría Jurídica fue motivado, y si usted como encargado de la Subgerencia de Recursos Humanos en fecha de julio del 2021 conversó con el acusado para el cambio de la gravedad a la Gerencia de Asesoría Jurídica, si en la Gerencia de Asesoría Jurídica de Huancavelica existe el cargo o plaza de abogado 1, si usted remitió al señor Alexander García Palma informes para que se proceda a cambiar a la señorita Rocío Camacho Jora de la Gerencia de Asesoría Jurídica a la de Muna de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. ¿Qué sucedió con dichos informes? ¿Tuvo usted alguna respuesta? Entre otras preguntas que surgirán de la propia declaración. Como pericial, la de la psicóloga Gabriela Otivo Arotoma, identificada con DNI 7192-6305, psicóloga de profesión, domicilio real en Girón 28 de julio, 1400, Interior 1, Distrito de Chilca, Huancayo, Junín, con celular 946-25-4198, quien va a deponer si conoce a Rocío Camacho Jora, si le practicó atenciones psicológicas, cuál fue el motivo por el cual fue a dicho tratamiento, qué encontró en las atenciones que se le practicó, qué instrumentos usted se aplicó, entre otras preguntas que surgirán de la propia declaración. En cuanto a la documentación, vamos a ofrecer pues la resolución judicial número 2 de fecha 14 de febrero del 2019, recaída en el expediente 0577-2018-14, medida cautelar fuera de proceso que ordenaba reincorporar en forma provisional a la señorita Isabel Rocío Camacho Jora en la plaza de abogado 1, cargo responsable de la Oficina de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente de Muna, cargo similar hasta que se resuelva en definitiva el proceso principal. 2. El levantamiento del acta de reposición llevado adelante en el local de la Municipalidad Provincial de Huancavelica con la participación de la licenciada Neria Paitán Ramos de la Subgerencia de Recursos Humanos, que acredita que la reposición ha sido cumplida conforme debe verse en fecha 20 de febrero del 2019. 3. La resolución de alcaldía 112-2020-AL/MPH de fecha 22 de junio del 2020, que corre de fojas 17 a 18, mediante la cual el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Rómulo Callaba Paitán, encarga de manera provisional a la abogada Isabel Rocío Camacho Jora como responsable de la Demuna Huancavelica hasta la designación de un nuevo titular de la plaza 125, responsable de la Demuna. El memorándum 993-2021 es _GM/MPH de fecha 12 de julio del 2021, folio 95, mediante el cual el señor acusado, Alexander García Palma, en su calidad de gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, sin justificar el motivo del cambio, consignando únicamente en el citado documento como fundamento por necesidad de servicio,
ordena al subgerente de Recursos Humanos, encargado, señor Teodoro Quispe o Teodoro Quispe Quinto, la rotación de la abogada Isabel Rocío Camacho Jora como personal de la Gerencia de Asesoría Jurídica sin justificar dicho cambio. Y peor aún, sin verificar si en la Gerencia de Asesoría Jurídica existía el cargo de abogado. 5. El memorándum número 311-2021-SGRH-GAF/MPH de fecha 20 de julio de 2021, que corre en el folio 94, firmado por el encargado de la Sugerencia de Recursos Humanos, en dicho momento, el señor Teodoro Quispe Quinto, quien en base al memorándum 993-2021-GM/MPH rota a la denunciante Isabel Camacho Jora a la Gerencia de Asesoría Jurídica. Este último documento indica que el que ordenaba el cambio es el gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, señor Alexander García Palma. El MOF, Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, parte y fin, Gerencia de Asesoría Jurídica, en anexo único del cual se desprende conforme al cuadro orgánico que existe, tenemos los siguientes cargos y funciones específicas. Abogado, 3. Abogado 4, 3.2, asistente de servicio jurídico 2, 3, técnico administrativo 2, del cual se advierte también del propio MOF de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. En la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica no existe el cargo estructural de abogado 1. 7. El Reglamento de Organización y Funciones ROF, modificado, anexo 3, folio 58, 59, 60, páginas fedateadas, 13, 14, 15, en su artículo 18 se señala: la gerencia municipal es un órgano de dirección ejecutiva de la gestión municipal que tiene como objetivo el planeamiento, organización, dirección y control de todas las actividades de la municipalidad, siendo que en el literal R, entre las funciones es del gerente proponer al alcalde la rotación de personal. El punto 8, disposiciones generales de la directiva 014-2019-MPH, punto 7.3 y 7.5, en donde se señala que el desplazamiento de personal se hará de un cargo origen a un cargo destino, teniendo en cuenta el registro de plaza contenido en el CAP. En segundo lugar, antes de ejecutar el desplazamiento de un servidor, se debe tener en cuenta que éste no se encuentre con proceso administrativo disciplinario o esté impedido legal o judicialmente, según sea el caso. Por último, en la misma directiva número 14-2019-MPH, en el punto 9.23, se señala que toda rotación de personal se realizará en forma escrita por la máxima autoridad administrativa, gerencia municipal, quien deberá realizar la respectiva evaluación en coordinación con la Sugerencia de Recursos Humanos, verificando los requisitos mínimos que no se ha cumplido, ya que el señor Teodoro Quispe Quinto nos ha informado en su declaración de fecha 11 de abril de 2022 que nunca se produjo una conversación entre el gerente municipal, en ese entonces Alexander García Palma, sobre la rotación del abogado Isabel Rocío Camacho Jora. 9. El informe número 818-2021-SGRH-GAF-MPH de fecha 16 de julio de 2021, mediante el cual se remite informe sobre el retorno de la servidora abogado Isabel Rocío Camacho Jora a la oficina de MUNA, hasta que se pronuncie el órgano jurisdiccional sobre el recurso de casación, seguido por la servidora como responsable de MUNA, documento firmado por el investigado, en ese momento, Quispe Quinto, en su calidad de encargado de la Sugerencia de Recursos Humanos, conforme consta de la copia fedateada que ahora de autos a fojas 544. 10. El informe número 403-2021-GAF-MPH de fecha 27 de julio del 2021, conforme consta de la copia fedateada de autos a fojas 543, dirigió al gerente municipal Alexander García Palma, recepcionada en fecha 2 de agosto del 2021 por gerencia municipal, en la que se recomienda el retorno de la servidora Isabel Rocío Camacho Jora al área de MUNA de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. 11. La copia simple del reporte CITRA, Sistema de Trámite Documentario de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, siendo el estado del informe 403-2021 GAF-MPH de fecha 27 de julio de 2021, archivado en fecha 12 de agosto de 2021, conforme ahora en copia simple a fojas 545. Por último, el informe psicológico de fecha 9 de abril de 2022, folio 547 a 555, mediante el cual la psicóloga Gabriela Otivo Arotoma, con colegiatura 38853, nos informa que la señora Isabel Rocío Camacho Jora
presenta afectación emocional a la fecha de evaluación. Esto es el día 11 de diciembre del 2021. Esos serían todos los documentos y pericias, así como testimoniales, doctora. Gracias. Bien, gracias. Medios probatorios que hayan ofrecido las partes procesales. Se confiere traslado a los sujetos procesales, en tanto también no se advierte cuestionamientos a los medios probatorios. Abogada de la Procuraduría Pública de la Municipalidad de Huancavelica. No, ninguno, doctora. Bien. Abogado Camacho Mestanza. Gracias, señorita magistrada. Sí, se ofrece como En prueba escrito los... ha señalado usted que ofrece sus medios probatorios. Sí, justo estaba por leerle. Se está ofreciendo los recibos de honorarios por concepto de pago de terapias. No, doctor, no me dejo entender. Usted me tiene que señalar en qué escrito ha ofrecido ese ya. medio probatorio. ¿En qué escrito ha ofrecido Disculpe. ese medio probatorio? Se ha ofrecido en el escrito de solicitud de actor civil de fecha ¿De qué fecha? 14 de junio, ¿De qué 14 fecha? de junio, 14 de junio 2022. A ver, un momento, por favor. Un momento. ¿Qué documentos ofrece, doctor? Se ofrece, doctoras, solo de, bueno, se ha escuchado leer al fiscal que está ofreciendo ya la declaración de Teodoro Quispe Quinto, por lo cual esta parte procesal se desiste de dicho medio probatorio, A ver. ya que Vamos a ir por orden, doctor, ¿ya? Porque si usted me dice que ofrece, primeramente, ¿qué pruebas ha ofrecido usted y luego las que hace mención? ya, correcto. Se ha ofrecido los recibos de honorarios por concepto de pago de terapias psicológicas. Ya. Sí, lo tenemos aquí. Sí. Es para acreditar pues el gasto que ha venido efectuando mi patrocinada con respecto de las terapias que ha venido realizándose, ¿no? O practicándose. Y la otra es la testimonial del señor Teodoro Juan Quispe Quinto. ¿Decía usted que se desiste respecto a este medio probatorio? ¿Le alcanzó a escuchar? Sí, doctora, por cuanto ya ha sido también ofrecido por parte del representante del Ministerio Público, lo cual ya esto redundaría, ¿no? ¿Todo? Sí, eso es todo, señorita magistrada. Ya. Bien.
¿Se confiere traslado al señor fiscal de este medio probatorio? Bien, doctora, de acuerdo a la directiva 8/2012, MPFN, el ofrecimiento y la actuación de la prueba pericial, ¿no? Los documentos, de acuerdo a esta directiva, deben ser ingresados a través del órgano de prueba. En todo caso, esos documentos que está ofreciendo la defensa técnica de la parte civil deberían ser ingresados a través del órgano de prueba o órgano pericial, perdón, que sería la licenciada Gabriela Otivo Arotoma, ¿no? En su oportunidad, salvo que usted considere pues lo contrario. Señora magistrada, para precisar esto, mi persona está ofreciendo los recibos de honorarios con el cual se corrobora el gasto por las atenciones. Yo no estoy ofreciendo la pericia o ni el informe, porque eso ya lo ha ofrecido el Ministerio Público. Entonces, ¿qué es lo que tiene que señalar a lo señalado, a lo vertido por el señor fiscal? Bueno, como repito, estoy ofreciendo los recibos por honorarios, esto con la finalidad de acreditar pues los gastos que he rogado a efecto de que cumpla, bueno, de que se determine, mejor dicho, si corresponde o no fijar pues el pago por concepto de daño patrimonial, ¿no? Que se ha solicitado en la Constitución de autor civil. Sí, pero ¿qué es lo que va a señalar respecto a lo que señala el señor fiscal? Ya, respecto a lo señalado, consideramos que no resulta necesario introducirlo a través del órgano de prueba, ¿no? Toda vez que estos documentos sirven para acreditar únicamente el pago que se ha efectuado como consecuencia de unas terapias que ha venido recibiendo mi patrocinada. Sin embargo, esto, bueno, dejamos a criterio de su despacho, si lo considera, que se haga en todo caso la pregunta, pues en la etapa o estadio que corresponda, sobre el pago que se habría efectuado a la profesional Olivo Arotoma. Bien, vamos a disponer lo pertinente. Sí, tiene el uso de la palabra, doctor Samaeta, también se le confiere traslado. Señora juez, he escuchado de que se ha señalado de que esos medios probatorios han sido postulados para la actoría civil. En ese sentido, no ha sido postulado pues para el proceso. Eso es para el cuaderno de actor civil, entonces no tendríamos por qué debatir la admisión o no de esos medios probatorios. Esa es la posición de esta parte. Tiene el uso de la palabra, abogado Camacho. Doctor, a ver, como repito, cuando se hace el escrito de postulación de actor civil, también se ofrecen pues los medios de prueba para que se actúen en juicio, de ser el caso que llegue a esa etapa, ¿no? Por tanto, esto consideramos que esos medios también corresponden o sirven para que se acredite o corrobore el concepto de reparación civil que se le está también imputando o que es parte de la sanción penal en contra del señor García Palma, ¿no? Eso es todo, señorita magistrada, gracias. Bien, se da por cerrado el debate y acto seguido se va a pasar a emitir la siguiente resolución correlativa del día de la fecha. Autos vistos y oídos el requerimiento acusatorio del señor representante del Ministerio Público en la parte pertinente de la realización de los medios de prueba. Asimismo, teniendo en consideración también que se ha conferido traslado a los sujetos procesales sometidos al contradictorio, que no han cuestionado en este punto, y a los medios probatorios ofrecidos por la defensa técnica de la agraviada Isabel Rocío Camacho Jora, y considerando, primero, que conforme establece el artículo 155 inciso 2 del Código Procesal Penal, las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público los demás sujetos procesales, pudiendo limitarse los medios de prueba
cuando resulten ser manifiestamente sobreabundantes o de imposible consecución. Siguiente, los medios de prueba que realizaba el señor representante del Ministerio Público, conforme que se evidencia, estos guardan la pertinencia, conducencia y utilidad para su actuación en juicio. Nancy Messi, en este acto se evidencia que también han sido cuestionados por ninguno de los sujetos procesales. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en cuanto a los órganos de prueba, también estos ayudarán a una mejor actuación en juicio para el esclarecimiento de los hechos. Siguiente. En cuanto a los medios probatorios ofrecidos por la parte agraviada, Isabel Rocío Camacho Jora, la presente causa, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Respecto a la declaración testimonial de doña o de don Teodoro Juan Quispe Quinto, esta parte procesal oferente se ha desistido, lo cual resulta ser atendible en tanto que este instituto procesal que señala y se recoge del Código Procesal Civil favorece o perjudica a la parte que lo invoca. En tal sentido, habiendo fundamentado esta parte procesal las razones por las cuales se desiste, este despacho judicial debe estimar. Por otra parte, en cuanto a referirse a los recibos de honorarios por concepto de pago de terapias psicológicas, advirtiéndose que existen dos recibos, fechas 11 y 30 de diciembre del año 2021, la defensa técnica nos ha señalado que esto lo realiza a efectos de acreditar los gastos que había venido generando la parte agraviada en las terapias respectivas. El representante del Ministerio Público manifiesta que estos medios probatorios deben ser a través o verificados o corroborados a través del examen de dicha perito y la defensa técnica de la parte acusada, que no deben admitirse estas pruebas en tanto que estas han sido ofrecidas dentro del escrito de la institución de actor civil. En este punto, en principio, debemos hacer notar que nos encontramos ante un requerimiento de acusación directa, donde tanto el requerimiento acusatorio, escrito de constitución de actor civil, así como también medios de defensa que pueden postular las partes procesales, obran en el mismo cuaderno. En tal sentido, al haber señalado que lo ha ofrecido, ofrece esta parte, medios probatorios, la judicatura considera que estos están destinados a acreditar los posibles gastos que había realizado la presunta agraviada. En tal sentido, respecto a la oportunidad de ofrecerlos, yo, dentro del escrito de constitución actor civil, carece de asidero legal. En tanto que carece de asidero legal el cuestionamiento, en tanto que conforme a ese primer hecho nos encontramos ante un requerimiento de acusación directa. Ahora, en cuanto a la pertinencia de los mismos, es bien cierto, el señor representante del Ministerio Público nos ha mencionado que estos deben ser
realizados o incorporados a juicio a través del examen de la perito médico o la perito que la emitió. No olvidemos que estos documentos no constituyen pruebas periciales, en tanto que sí son documentos que serán valorados en el estadio pertinente y que en efecto, por principio de la producción de la prueba, también al haberse ofrecido la declaración de la perito que lo ofreció, podrían ser pasibles de ratificación por ella. Esto sin perjuicio de hacer notar que, independientemente de ello, estos documentos respaldarían en cierta forma los gastos que vendría haciendo la agraviada y que están destinados únicamente a acreditar las atenciones médicas que habría tenido ella. Situación diferente a una prueba pericial, por lo que a criterio de este despacho judicial sí debe admitirse. Siguiente, no se han ofrecido medios probatorios de parte de la Municipalidad Provincial de Huancavelica y tampoco de la parte acusada. Creo que la juez del primer juzgado de investigación preparatoria de Huancavelica resuelve: 1. Admitir los medios probatorios ofrecidos por el representante del Ministerio Público, órganos de prueba, pruebas testimoniales, periciales y las pruebas documentales señaladas en su requerimiento acusatorio y organizados en este acto de sesión de audiencia y que deben ser transcritos por la señorita especialista de audiencia, considerando el principio de remisión que realiza en este acto la judicatura y por principio de celeridad procesal, cual no ha sido cuestionado por ninguna de las partes procesales. 2. Declarar fundado el desistimiento de la agraviada Isabel Rocío Camacho Jora de su defensa técnica respecto al medio probatorio relacionado a la declaración testimonial de Teodoro Juan Quispe V. Y admítase los recibos de honorarios por concepto de pago de terapias psicológicas que habría realizado esta parte procesal en un monto de 850 soles en 2 fechas, 11 y 30 de diciembre del año 2021. A favor de Arochama Gabriela. Bien. Se emiten medios probatorios de la parte coagraviada, Municipalidad Provincial de Huancavelica, ni del acusado por no haberlos ofrecido. No se han arribado a convenciones probatorias. La medida coercitiva, señor fiscal. Comparecencia simple, doctor. Gracias, doctor. Siendo que la medida de coerción personal contra el hoy acusado es la de comparecencia simple. Siguiente. Habiéndose oído las exposiciones de las partes procesales, se da por culminado el debate y se procede en la siguiente resolución. Auto de enjuiciamiento. Resolución del día de la fecha correlativa, autos vistos oídos y considerando, conforme a la previsión los artículos 351 y 352 del Código Procesal Penal, se verifica la concurrencia de los presupuestos procesales y condiciones de la acción que hacen válida la relación jurídico-procesal diseñada al proceso a efectos de permitir un pronunciamiento de fondo del conflicto jurídico penal en la etapa respectiva. Por tales consideraciones y conforme al artículo 353 de la norma penal antes invocada, se resuelve en dictar auto de enjuiciamiento contra Alexandre García Palma con DNI y demás generales de ley obrantes en el requerimiento fiscal que deberá ser transcrito por el especialista de audiencia en este acto, a quien se le atribuye ser presunto autor del delito contra la administración pública en su modalidad de abuso de autoridad, delito sancionado en el primer párrafo del artículo 376 del Código Penal, en agravio de doña Isabel Rocío Camacho Jora y la Municipalidad Provincial de Huancavelica, representada por la Procuraduría Pública Municipal.
Siguiente. Por tanto, el Ministerio Público ha solicitado se le imponga al acusado 1 año de pena privativa de libertad. Siguiente. El verbo rector que ha dirigido la conducta del agente es ordenar un acto arbitrario que causa perjuicio a alguien. Siguiente. Los actores civiles han solicitado el pago de la reparación civil de la siguiente manera. A. Municipalidad Provincial de Huancavelica, un monto de 10.000 soles por concepto de daño moral. Isabel Camacho Jora, 10.000 soles, siendo 6.000 soles por daño moral y 4.000 soles por daño emergente. Que deberá pagar el acusado a favor del daño. Siguiente. Admitir como medio de prueba para ser incorporados en juicio oral de parte del Ministerio Público las pruebas, las siguientes pruebas: órganos de prueba, testimoniales, periciales, y documentales, un número de 12, que también deberán ser transcritas por la especialista de audiencia en el presente acto procesal. De parte del acusado, Alexander García Palma, ninguno. De parte del actor civil, Municipalidad Provincial de Huancavelica, ninguno. De parte del actor civil, Rocío Isabel Camacho Jora, dos recibos por honorarios por concepto de pago de terapias psicológicas. Siguiente, no se han arribado a condiciones probatorias. Se precisa que en la presente causa no se han planteado tipificaciones alternativas o subsidiarias. La parte agraviada, Municipalidad Provincial de Huancavelica e Isabel Rocío Camacho Jora, sí se han constituido en autores civiles. El acusado, Alexander García Palma, se encuentra con la medida de coerción personal de comparecencia simple. Siguiente, se concede el término de 24 horas tanto al señor representante del Ministerio Público y al actor civil oferente, Rocío Isabel Camacho Jora, presentar sus medios probatorios admitidos a fin de ser incorporados al expediente judicial respectivo, bajo procedimiento de remitirse el expediente al órgano de juzgamiento con los actuados que se tengan en la presente causa. Siguiente, no se devuelve la carpeta fiscal al representante del Ministerio Público, dado que se haya presentado de manera virtual y estando a la modalidad de trabajo aún virtual. Siguiente, ordeno remitir los actuados al juzgado plenario y personal competente de esta Corte Superior para los efectos del juicio oral en el plazo de 48 horas de culminada la presente sesión con la nota de atención respectiva. Siguiente, se ordena la notificación con el auto de enjuiciamiento tanto al señor representante del Ministerio Público, las partes procesales en sus casillas electrónicas para los fines correspondientes. Bien. ¿Alguna cuestión que estemos omitiendo, señor fiscal? Doctora, le pediría por favor que el plazo para presentar los medios de prueba sea de 48 horas, dado que actualmente no cuento con asistente en función fiscal y mañana tengo 2 juicios muy temprano y no sé cuánto van a durar. Bien, doctor, se le va a conceder ese plazo de 48 horas y que también deberá dar cuenta la especialista de causa. ¿Está bien, doctor? Gracias. Gracias. Bien. En el mismo sentido, también para la defensa técnica de la coagraviada oferente, ¿ya? La señora Isabel Rocío Camacho Jora. Bien, ¿alguna otra cuestión que esté pendiente o nos esté faltando? ¿Ya hemos omitido? Doctora Rojas.
Ninguna, doctora. Doctor Camacho, Una doctora. doctor Pumaeta. Ninguna. Bien, siendo las 16 horas con 1 minuto del día de la fecha, se da por culminada la sesión y por cerrada la grabación de audio. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes.